Muy buenas noches. Estaremos trabajando en el curso de mejoramiento animal y hoy hablaremos de los marcadores moleculares. Entonces decimos que los marcadores moleculares son puntos de referencia ubicados en los cromosomas que van a relacionar diferentes especies o diferentes organismos de la misma especie. Dentro de estos marcadores tenemos los RFLPS, que son los poliformismos en la longitud de los fragmentos. Tenemos los RATs, que son las metodologías para identificar polimorfismos en las secuencias de ADN. También tenemos los AFLPs, que son polimorfismos de longitud de fragmento amplificado. Y los NIPS, que son polimorfismos de un solo nucleótido. También tenemos los BNRTS, que son llamados mini satélites y son repeticiones en tándem en número variable. Entonces hablaremos de los RAPs, que son fragmentos polimórficos ampliados al azar. ¿Sí? Entonces las metodologías de los RAPs son identificar polimorfismos en las secuencias de ADN. Esta metodología se amplifica mediante PCR con secuencias no específicas del genoma distribuidas aleatoriamente por el mismo. También podemos decir que esta técnica es un sistema de detección de polimorfismo en la secuencia del ADN. Cuando se amplifica por PCR un fragmento de ADN específico, se utilizan dos valores distintos de secuencia complementaria a estos dos extremos, lo que implica tener un conocimiento previo de la secuencia amplificada. Estos marcadores son más sencillos ya que solo ocupan un solo cebador. Al final se obtiene un producto que es la electroforesis en gel de agarose, que es una técnica para separación de moléculas. Esta que podemos mirar acá. Esta técnica tiene la ventaja de ser cómoda, rápida y que además requiere poca cantidad de ADN. También esta técnica lo que va a buscar es muestrar el ADN que se pretende estudiar, o sea, el ADN de la especie para poder ver si existen diferencias entre los individuos. Los RFLPS, polimorfismo en la longitud de los fragmentos. Esta técnica se realiza en 4 etapas importantes. La primera es la digestión del ADN realizada con enzimas de restricción. Cuando hablamos de restricción, pues estamos hablando de los cortes que hacen estas enzimas, ¿sí? Estas enzimas pueden hacer reconocer uno o varios puntos, ya sean distantes, ¿sí? Como estos o cercanos. Cuando estas enzimas actúan en el ADN extraído, este fragmento o cortado en sección de diferentes tamaños, pueden ser grandes o pequeñas. El segundo, el segundo La segunda etapa es la separación de los fragmentos del ADN obtenidos de la etapa 1. Este se realiza mediante una electroforesis, ya que se utiliza un campo eléctrico como fuente de poder, en donde los fragmentos más pequeños, como en este caso, son celados hacia el polo positivo y los más grandes hacia el polo negativo. Ya los de tamaño medio pues quedarán en medio y así se podrá hacer luego en gel de argasa las diferentes muestras que nos generan diferentes perfiles en este caso. La tercera etapa es la transferencia del material genético desde un gel de agarosa hacia una superficie más resistente, que sería una membrana de nitrocelulosa. Además de fijar el material genético en esta parte de la membrana del nitrito de celulosa, el material se encuentra desnaturalizado, o sea que es una cadena de ADN sencilla.
Y ya como última fase consiste en el revelado, donde se utilizan sondas que son segmentos de ADN marcado con un reactivo que generará una coloración. Luego se somete a un procedimiento de PCR nuevamente, y si la muestra obtenida en la membrana de nitrocelulosa se combina con dichas ondas bajo unas condiciones pues adecuadas, se puede generar la complementariedad correspondiente entre la sonda y el segmento de ADN. Es allí donde se hará el revelado del fósforo 32, que está aquí, lo que generará un perfil de bandas específicos que se podrá visualizar en la siguiente imagen, en esta. Y en este caso se muestran dos regiones, estas dos regiones que determinan bandas polimórficas. Las ventajas de esta técnica es que se considera un marcador codominante, o sea que con esta herramienta se diferencia un individuo homocigoto de un individuo heterocigoto. El polimorfismo en la longitud de los fragmentos es una técnica que también se somete a la digestión del ADN realizada con enzimas de restricción. Cuando se obtienen estos fragmentos, se unen con fragmentos cortos, que son secuencias llamadas adaptadores por ligación. Es importante mantener la relación molar adecuada de toda esta secuencia para lograr una excelente ligadura. Después de esa ligadura, esta mezcla se somete a un PCR para amplificación utilizando los cebadores, como ya se ha mencionado, que serán específicos para los adaptadores. La reacción del PCR amplificará los fragmentos en muchas copias que se podrán separar fácilmente mediante electroforesis en gel de agarose. Las ampliaciones de ADN en el gel de agarosa se desnaturalizan luego en ADN monocatenario. Los SNPs o SNPs, que es el polimorfismo de un solo nucleótido, es la variación de una sola posición de un nucleótido en una secuencia de ADN entre individuos. O sea que hay una variación en una sola posición del ADN. Esta posición puede ser en A, en C, en G o en T. Esto ocurre cuando un solo nucleótido en la secuencia es diferente de la norma al menos en el 1%, en el 1% de la población. Cuando los SNPs ocurren dentro de un gen, crean diferentes variables o alelos de ese gen, a diferencia de porciones repetidas de ADN como el STR y el VNTR. En el caso de los SNPs es en la secuencia en sí, no es en su longitud, no es en lo largo, sino es como el cambio en la secuencia. Estas secuencias también tienden a pasar sin cambios entre generaciones, pero debido a cualquier SNP dado relativo, es relativamente común en la población que se deberían analizar docenas de SNPs para obtener una verdadera. También tenemos los TRS, que son repeticiones de tándem en número variable, y son secuencias idénticas que se repiten en número variable de hasta 50 veces por locus. Los minisatélites se obtienen por digestión enzimática y se detectan con sondas constituidas de secuencias con los motivos de repetición denominadas core sequence. En esta imagen existe una particularidad, ya que hay una secuencia que se repite, en este caso TTGA, que se repite 5 veces. En individuos de la misma especie se pueden dar estas mismas repeticiones, pero en menor cantidad. Esto se genera la oportunidad de poder diferenciar individuos a nivel molecular. Este conjunto es lo que podemos llamar microsatélite. A partir de estos se generan los primers o cebadores,
que ayudan en la replicación, en la amplificación y en el empalme de las secuencias de ADN. Estos tienen una alta tasa de mutación a comparación con otras secuencias y se sabe que los mini satélites están presentes en el centrómero y en la región telomérica del ADN. También son ampliamente utilizados como marcadores genéticos de poblaciones, sin embargo, una vez que se descubrieron los microsatélites, fueron reemplazados.